Tengan muy buenas noches, estimados estudiantes. Alison y José Alexander, sean bienvenidos también a la tutoría de repaso 2 de tendencias en educación matemática. Quiero comentarles que en esta jornada que vamos a tener de aproximadamente 2 horas, vamos a estudiar un poco acerca del uso de los libros de texto, las funciones, qué es lo que piensan algunos autores respecto al uso de estos libros, cómo se definen los libros y pues de eso vamos a estar hablando en esta tutoría. Bueno, el análisis de los libros de texto que se utilizan en secundaria considerando rigor, definiciones y demostraciones. José Alexander, ¿considera usted que el uso de los libros de texto es fundamental en la tarea de la enseñanza y el aprendizaje? Sí, licenciada, pues yo considero de que sí son una herramienta muy valiosa ya que nos proporcionan, ¿verdad? Toda esa información teórica que nosotros necesitamos para el desarrollo, ¿verdad? De las clases, ya que si no tuviéramos pues como toda esa información allí bien específica, no sabríamos qué es lo que deberíamos enseñar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para usted, de acuerdo a su criterio, cumple el propósito para el cual han sido creados los libros. Fíjese que menciono que es fundamental, más cumplir el propósito en sí es algo bien específico, digamos, de cada realidad. Por ejemplo, le voy a comentar, Comente. eh, yo estoy realizando lo que es mi servicio social en un centro educativo, ¿verdad? Sí. De acá. Entonces, pues ahorita yo estoy viendo ya una realidad bien cercana a mí, ¿verdad? En lo que es el centro educativo y estoy viendo después de que el libro de texto, pues a veces no es suficiente, o sea, o tal vez necesitamos tal vez un apoyo extra, ¿verdad? Como por parte del profesor, ¿verdad? De darles la explicación a los alumnos, porque muchas veces el alumno tiene el libro de texto, pero sin la guía del docente, pues quedaría un poco ahí, ¿verdad? A la deriva. Entonces, considero de que sería, ¿verdad? Un conjunto de elementos ahí a tomar en cuenta para que el libro de texto pues cumpla una función dentro de la enseñanza, ¿verdad? Muy bien, muy interesante su punto de vista. Estoy viendo que tengo a Egla y está Alison. ¿Qué piensan acerca del uso de los libros de texto en el Nick, proceso de... Díganme, le escucho. buenas noches. Buenas noches. De mi opinión, pienso que es un Ujú. complemento para el desarrollo de las clases, porque el docente tiene que planificar, tiene que adecuar su clase y tiene que introducir información que considere que sus estudiantes van a necesitar para el desarrollo de lo que sería el tema. El libro va a ser como la guía, tanto para el estudiante como para el docente, en el que, digamos, alguien externo puso para que tengamos como más o menos la idea de qué tema podemos dar o qué estructura podemos llevar, pero no es en sí, digamos, lo que vamos a ir a dar, sino que es solo una guía, digamos, un complemento. Algo muy bien, muy bien. Fíjense que hay algo que los dos mencionan y es que mencionan que es una guía. Realmente es el que dirige prácticamente el trabajo en el aula. Eh, bueno, y eso es lo que yo estoy notando, ¿verdad? Que ambos mencionan que es un conjunto de elementos, no solamente el libro, lo que podría llevar a obtener los resultados esperados. En sí, el libro no cumpliría todo el propósito eh, en cuanto al aprendizaje, la enseñanza, porque hay docentes que ocupamos libros para enseñar y hay libros para aprender. Veía que alguien más estaba conectada.
Alison fue la que me hizo el comentario hace poco, ¿o fue Egla? Sí, soy Alison Lee. Alison, muy bien. ¿Y Egla qué piensa acerca de los libros de texto? El apoyo ¿cómo es el apoyo que usted considera que brinda estos libros de texto? Buenas noches, y compañeros. Buenas noches. Fíjese que al igual que en todas las asignaturas, siempre se necesita un libro para una base, para saber qué es lo que se debe de enseñar. Sin embargo, a veces no se logra complementar porque hay que ser realista. A veces no se logra complementar porque los tiempos no alcanzan y a Ujú, veces se toma uno o dos ejemplos del libro, ¿verdad? Porque yo lo he visto, ujú. pero sigue siendo una guía como para cursar la asignatura en determinado grado, ¿verdad? O determinada asignatura. Entonces, los libros son muy importantes porque son una guía, ¿verdad? Ya lo decían los compañeros. Pero a la vez no es solamente el libro, sino que se necesitan, pues, ejemplos de la vida real o otro tipo para que los estudiantes puedan comprenderlo de una mejor manera, ¿verdad? Así es. Y algo que mencionaba José Alexander es las adecuaciones. Como bien dicen ustedes, el libro de texto sí es necesario, pero ahí viene la parte que ustedes mencionan, ¿verdad? Que es la donde entra el docente para poder, primero, él es el primeramente el docente tiene que hacer una revisión y él es el que debe de conocer el contenido, bueno, el contenido, la estructura y hacer las adaptaciones, como ya ustedes lo mencionan. Bueno, recuerde que cada grupo de estudiantes son diferentes, entonces no podemos unificar eh, y hacer una planificación que sea funcional en cualquier contexto. Los estudiantes son diferentes, otros, depende cómo ha venido trabajando el docente o los docentes que han venido con ellos, son estudiantes que traen destrezas, habilidades y concepciones de la matemática ya por años. Eso puede facilitar o puede hacer un poco difícil la tarea, porque cuando la base no se han sentado en los años donde debieron haberse sentado en los grados de escolaridad, me voy a ubicar en el nivel de básica y aún de media, podemos extendernos y eso puede alcanzar a media. Cuando las bases no han sido sentadas, no han sido trabajadas para que los estudiantes hubieran desarrollado estas habilidades, los conceptos del conocimiento matemático en el grado, en el momento en que debieron haberse hecho, eso pues dificulta el trabajo del docente, porque además de que debe de ir avanzando los contenidos, tiene que ir algunas veces reforzando y otras veces enseñando. Es ahí donde el libro de texto no se puede ocupar literalmente. Ya ustedes hay algo en común que ustedes reconocen y yo también, y es que el libro no se puede ocupar al pie de la letra, no como una receta médica o una receta de cocina, ¿verdad? Sino saber cómo ocupar el libro, en qué momento lo vamos a ocupar. Y en esta tutoría eh, vamos a conocer un poco acerca de el análisis de los libros de texto. O sea, vamos a hacer un análisis de los libros de texto que se utilizan en secundaria, considerando rigor, definiciones y demostraciones. Aún este análisis lo podemos hacer para los primeros grados de escolaridad y básica. Entonces, en esta unidad 2 se trata de eso, del análisis de los libros de texto. Hoy
o en actualidad en nuestro sistema educativo, que todos, desde primer grado hasta media, estamos ocupando libros, libros de texto para los estudiantes, cuadernos de ejercicio, una guía metodológica. Vamos a ver entonces cuál debería ser la función que los libros de texto deberían de cumplir en la práctica educativa y cuál es el uso que se le está dando, cuál es la función que en la actualidad en nuestro sistema educativo tienen o cumplen. Bueno, quiero hacer la pregunta, ¿quiénes descargaron ya este material? Porque es el material de la unidad número 2. ¿Pudieron hacer la descarga? Yo ya lo tengo descargado. No, ¿hemos hecho alguna lectura o hemos avanzado en la lectura? Medio lo estaba empezando, pero no ha avanzado mucho, Lick. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Qué me dicen? José Alexander. Yo lo acabo de descargar, licenciada. Sinceramente, he estado bien Vale. atrasado. Muy bien. ¿Y Egla? Ay, me disculpo, no lo he podido descargar, es que he estado trabajando. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Comprendo que son muchas las ocupaciones, pero traten de no atrasarse en la lectura. Para el día sábado, me gustaría saber que ya completaron la lectura. Son 19 páginas y está muy bonito este material, pues está adaptado también al análisis de los libros que estamos ocupando en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Bueno, entonces estaremos de acuerdo en reconocer que la matemática como materia básica en el sistema educativo de El Salvador es crucial para el proceso del desarrollo del pensamiento lógico de los alumnos. De hecho, el pensamiento lógico es uno de las competencias de la matemática en todos los niveles. Bueno, siendo necesario que este aprendizaje sea riguroso desde la escuela inicial, ya que debe de llevar una secuencia en el desarrollo de las distintas competencias para así de esta manera formar jóvenes capaces de resolver problemas de la vida cotidiana. Cuando ustedes leen esta parte que dice siendo necesario que este aprendizaje, es decir, del proceso del desarrollo del pensamiento lógico matemático sea riguroso desde la escuela inicial, que entienden en estas líneas. Para mí que la educación empieza desde los primeros aprendizajes, no en sí grados, ¿verdad? Porque hoy se cuenta en distintos municipios con lo que es la educación inicial. Por ejemplo, yo tengo un niño que tiene 7 años. El niño lo llevamos a educación inicial desde que tenía 8 meses. Pero él escribe como que fuera un niño de tercer grado, hasta en primero. Él lee, o sea, desde parvularia él leía. Él conoce los números del 1 al 100, se los escribe. Entonces, es bien importante lo que es la educación inicial. Yo creo que ya casi lo están implementando en todos los municipios, ¿verdad? Pero el municipio en el que yo vivo, por ser un municipio de extrema pobreza, por eso contó con lo que es ese beneficio, ¿verdad? Pero yo siento que es algo bueno, ¿verdad? Porque no le están metiendo todos los días a los niños, pero cada 8 días están enseñándole ya. Y es algo bien importante. Así es. Estimula su educación. Fíjese que hay algo importante en lo que usted menciona. Desde los primeros grados hay algo bueno, y en los niños hay algo que predomina y que favorece el aprendizaje, y es la curiosidad. Los niños
tienden a ser más curiosos, tienden a explorar, y el docente en estos primeros años de escolaridad debe de aprovechar esa curiosidad, esa energía, esa motivación que en la mayoría de los niños se puede identificar, para que el docente pueda proponer actividades que le ayuden y de forma gradual se pueda desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes. Es decir, el pensamiento lógico matemático debe de llevar un proceso. De este proceso debe ser riguroso, debe llevar, reconociendo que este proceso de desarrollo del pensamiento lógico tiene que ser gradual, dosificado, utilizar diferentes estrategias, diferentes actividades que de forma ordenada vaya desarrollando este pensamiento lógico. Es decir, lo que los niños pueden ver en su entorno, pues la matemática sistematiza y ordena este conocimiento que ellos poseen de algunos objetos matemáticos. Los niños están rodeados en su entorno de muchas ¿qué? Figuras, de muchas situaciones, y ahí es donde juega la creatividad del docente para poder situar al niño y al estudiante en situaciones de la vida, situaciones que eh, él está rodeado de esas, ¿qué? De, por ejemplo, de figuras geométricas, por ejemplo, que es lo más común, es lo que se palpa, es lo que se manipula, pero ante todo lo que el niño está rodeado o el estudiante está rodeado, saber darle el tratamiento matemático para poder en algún momento determinado que el estudiante pueda apoyarse de este conocimiento matemático para poder resolver problemas de la vida cotidiana. Por eso es que es necesario que el pensamiento lógico matemático debe tratarse con el desarrollo de este pensamiento, debe tratarse con cuidado, sistematizado, debe de relacionarse estas situaciones, como decía, de la vida cotidiana, a, por ejemplo, que es lo que primero se trabaja en los grados son los patrones. Hay patrones, por ejemplo, en distintos diseños, por ejemplo, en la cerámica, por ejemplo, en el diseño de balcones. Cuando hablamos de simetría, hay figuras simétricas que nosotros vemos, y que podemos ubicar al niño o al estudiante, ¿verdad? Porque a veces son estudiantes que ya vienen avanzando, por ejemplo, en los grados, no necesariamente muy pequeños, pero que sí es necesario trabajar estos conceptos. Entonces, el docente debe de ocupar la creatividad y ante las situaciones que el mismo niño puede proponer como ejemplo, el docente debe aprovechar la experiencia de los niños para poder darle ese tratamiento matemático. Entonces, es necesario que el docente sea el que desde los primeros grados le dé ese tratamiento. Entonces, desde educación inicial, como ya lo menciona Egla, si no me equivoco, hay un trabajo sistematizado. Hay un trabajo sistematizado que se hace con los niños, y no solamente es entretenerlos, sino trabajar con ellos de una manera, como decía, secuencial, sistematizada, construyendo de acuerdo a la madurez cognitiva de los niños y a los intereses de acuerdo a la edad, desarrollar actividades que lo motiven, lo introduzcan al juego, pero también el juego lleva un propósito didáctico
Entonces, hay muchas situaciones. Y fíjense que la matemática realmente considero que no es aburrida, sino más bien depende de cómo nosotros estemos haciendo esa entrega en las aulas, concretamente, porque somos nosotros quienes nos ubicamos ahí, ¿verdad? Como docentes. Entonces, en el docente, pues cae la responsabilidad del diseño de esas actividades que pueden ser adaptadas y que deben de cumplir ese propósito. Entonces, en El Salvador se ha venido trabajando en el área de la matemática, con un programa de estudio creado en el 2008. ¿Cuál es este programa que se creó en el 2008? ¿Saben ustedes? ¿Es mate? Es mate. Fíjese que en el 2008 se hizo una revisión al programa de matemáticas. Desde 1996 que surge la reforma educativa, que es la última que ha habido, bueno, se hizo una nueva revisión a los programas de estudio en el 2008. De ahí es que surgieron los programas que estuvieron vigentes todavía hasta el 2017, creo que gradualmente fueron saliendo estos programas porque entró el programa de mate, lo que usted mencionaba. Pero este programa en el área de la matemática fue un programa en donde los docentes lo adaptaban de acuerdo a sus estrategias y métodos propios según su criterio. Incluso utilizaban diferentes fuentes bibliográficas de las propuestas de este programa, es decir, era accesible a la forma de trabajo de cada docente. Este programa que fue, digamos, creado en el año 2008, como lo menciona acá, allí ya introduce este programa de matemáticas los 3 contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, y es una propuesta de 9 unidades, cada una de las unidades con sus contenidos. La característica, yo no sé si alguien conoció o ustedes estuvieron todavía en esa quizás época, y si estuvieron, donde se ocupaba este programa. La característica de este programa, que entró en vigencia en el 2008, era que estaba estructurada por áreas, de igual manera como lo está pero eran áreas bastante, digamos, definidas dentro de las unidades, pero que no llevaban un orden secuencial. Pasábamos, por ejemplo, de la unidad de la aritmética, entrábamos a la unidad, por ejemplo, de estadística nos íbamos a geometría, luego de geometría volvíamos, por ejemplo, a la aritmética. Entonces, ese era el programa. La ventaja con este programa en comparación a los que ahí ya estaban, era que el docente tenía la libertad de consultar diferentes fuentes bibliográficas, él podía diseñar las estrategias. No habían sugerencias metodológicas. Lo que pasaba con los programas que existían antes de esta revisión, hubo un gran avance. Lo que pasaba con los programas antes de este año era que el programa, al tener sugerencias metodológicas, el docente tenía que hasta cierta medida pues tomar esas sugerencias metodológicas para implementarlas. Pero en este programa que surge en el 2008 y que tiene como característica que está del programa SMART, es que no existían las sugerencias metodológicas. Entonces dejó y fue un gran, digamos, una apertura y confianza para que el docente pudiera adaptar este programa. Es decir, todos unificados en el sentido de desarrollar los contenidos del programa, pero aún el orden
el docente podía considerar si poder que agrupar las unidades por las áreas que mencionaba: estadística, aritmética, geometría, unidades de medida, por ejemplo, que era una de las áreas, y poderlas agrupar estas unidades. Entonces, en ese sentido, que le da la libertad, digamos así, para que el docente pudiera proponer sus propias estrategias y poder ocupar diferentes fuentes bibliográficas, es que el programa se vuelve más accesible. El docente lo adaptó a los contextos y a las necesidades educativas de cada estudiante. Pero, sin embargo, dice, en los últimos años se vio reflejada una baja nota en la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media PAES. Es decir, a pesar de los esfuerzos, se vio reflejada las bajas calificaciones en este examen, lo cual, dice, significaba una preocupación para el sistema educativo. Actualmente el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología ha propuesto una nueva metodología junto con el proyecto SMATE, cambiando la visión para el desarrollo de la materia de matemática en el país, poniendo a la disposición de docentes y alumnos un nuevo programa de estudios, guía metodológica para el docente, libro de texto y cuaderno de ejercicios para el alumno. Ese es el proyecto, y este proyecto, si no me equivoco, se fue gestando hasta que en el 2018, si no me equivoco, se lanzó para tercer ciclo y media en ese año. A partir de ese año se empezó a ocupar este libro, y yo quiero preguntar a ustedes, ¿qué piensan acerca de este proyecto SMATE? ¿Será que este proyecto ha venido a mejorar los resultados? Porque ya llevamos 2018, 19, 20, 21, 4 años. ¿Será que este proyecto SMATE solventará en mucho esta situación que preocupa al Ministerio de Educación, que es el bajo rendimiento en estas pruebas? ¿Qué piensan ustedes? Buenas noches, Jacinto. ¿Y quién más está conectado? Preguntaba. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Buenas Fíjese noches. que con respecto a la pregunta y su ¿Sí? comentario que está haciendo, si realmente está siendo eficaz el proyecto SMART hoy en los alumnos, fíjese que se puede decir que hay un 50-50, porque primeramente cuando se implementó SMART en el 2018, que fue el primer, digamos, la primera edición, se llamaron a capacitaciones a los docentes, a, a capacitaciones y cómo iba a ser la temática, la metodología, cómo se iba a implementar el trabajo, que tiene 160 horas de trabajo, una página por día, y la cuestión está que hay una reacción adversa, es decir, los programas estaban ya adecuados, los docentes, como de una manera, si le podemos decir así, tradicional, en una enseñanza de una manera como lo aprendió el docente. En cambio, SMATE había, según el proceso del SMATE, hay que demostrar o dejar desarrollado el ejercicio para que el alumno pueda como comprender mejor. Y muchas veces el docente eso es lo que casi no le gusta, como enredarse, o si no estudia el tema se puede hasta enredarse
Ujú. y eso es lo que muchas veces no le gusta. Por ejemplo, en las sumas de segundo grado, tercer grado, cuarto grado, nosotros cuando aprendimos matemática llevábamos arriba 1 o 2, Ujú. pero el mate hoy lo indica que lo lleva uno en chiquitito abajo, y cuando el alumno suma, lo tacha y lo aumenta. Y así sucede con las otras operaciones que utiliza otros recursos como más desarrollados, y ahí en el docente como que no ha sido como muy duro, no todos, al cambio. Es más, a algunos no les ha parecido porque ya estaban acostumbrados a enseñar de forma, digamos, tradicional, o a la forma como lo aprendieron ellos o cómo se aprendió. Ujú. Entonces yo en este caso digo, opino un 50-50 porque hay maestros que ya están por jubilarse, estamos hablando que les faltan 2 años, 3 años, 5 años. Lo que dicen, ¿para qué esforzarme si ya me voy a ir? ¿Para qué capacitarme si ya me voy a ir? ¿Para qué? Ya no me complico la vida, y el que aprendió, aprendió, y el que no, no. Y así hay varias opiniones. Ujú. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jacinto. Muy interesante tu respuesta. Realmente, Ah, y le comento sí. esto porque yo fui llamado a esas capacitaciones para implementarnos en las metodologías, Mm. y fíjese que realmente fue una sorpresa cuando llegamos a un tema eso de la geometría, Ajá. que nos pusieron a trabajar en grupos y que había que encontrar el valor de X, y habían unos maestros que, bueno, no sé, sería que no estaban como muy al tanto. Un ángulo de 45 grados que había que encontrar en cuarto grado, no podían, y que daban opiniones bien autoritarias diciendo que era así, que era así, que era así. Y ya cuando o sea, se nota cuando hay una deficiencia en el docente. Ujú. Y, Así y es. ese es un error, fíjense, no sé si estamos hablando siempre ese es un error del docente que uno comete de manera autoritaria, a afirmar, a afirmar aquello que quizás en el fondo está equivocado. Ahí debemos de aprender nosotros como docentes, y si entramos en duda en un desarrollo de un ejercicio, ser sincero con los alumnos y decirle, miren, en mi caso yo diría, miren, este ejercicio lo vamos a resolver mañana, o de una manera diplomática, Ujú. para no decir, no, es que así es, y así es, y tal vez en el fondo está equivocado. Y tal Ujú. vez siempre hay alumnos más listos y dicen, no, este profe quiere imponernos a la fuerza que su respuesta es la correcta, y cuando ellos saben que la correcta es la que ellos tienen. Así es. Es Sí. un error que se puede cometer como docente. Ujú. Muy bien, gracias. Gracias, Jacinto, por tu respuesta. Fíjese que a la pregunta que hacía, y ya Jacinto creo yo que ha aportado bastante para esta respuesta. Si realmente este proyecto es mate, que tiene apenas 4 años de estar en vigencia, vendría a resolver la situación de las bajas calificaciones en este tipo de pruebas. Fíjese que Jacinto menciona algo muy importante, y es que para el uso de este libro y que se cumplan las expectativas que tiene el Ministerio de Educación, es el docente el primero que debe de conocer lo que va a enseñar, y conocer es tener, al menos si no es de la especialidad, por ejemplo, eh, haber trabajado los ejercicios para que no nos vayan a agarrar, como dijo Jacinto, ¿verdad? No nos vayan digamos, a sorprender los estudiantes con la respuesta correcta. Y en el caso no sepamos si realmente esa es la respuesta o no. Y como dice usted, Jacinto, hay estudiantes que son bastante aventajados. Y es el docente el primero que debe de conocer el libro, y si no es de la especialidad, tomarse ese compromiso de resolver los ejercicios antes de asignarlos, porque los estudiantes vienen con unas dudas, y es que hay tantas cosas que no entienden,
y el docente ya tiene que tener una respuesta para guiarlo, no para resolver el ejercicio, para guiarlo, para solventar esa duda que ellos tienen. Entonces, algo que bueno, yo no sé quiénes más han trabajado o tienen actualmente la experiencia del uso de estos libros. Me parece que José Alexander me dijo que estaba haciendo ya su servicio social o práctica. José Alexander. Sí, el servicio social, yo estoy trabajando ahorita con los alumnos de bachillerato y sí estamos trabajando con los libros de SMART. Muy bien. Pero hay, considero que realmente es un factor determinante, no determinante, pero sí bastante incidente de parte del docente, que se promueva el aprendizaje de los estudiantes de la manera adecuada. En esta semana, los estudiantes han estado en evaluaciones y me sorprende las notas bajas en las calificaciones. No sé, Jacinto, en qué nivel usted trabaja y no sé si ya ustedes realizaron las pruebas a estos jóvenes. Sí, ya hemos estado trabajando el lunes y martes. Solo nos falta una prueba socioemocional. A mí me han asignado noveno grado en la área de ciencias naturales. Bueno, Y sí, fíjese que hay no sé si está bien la opinión, pero con respecto a las evaluaciones diagnósticas, eh, hay algunos desafíos en el alumnado. Una, es que falta mayor comprensión de lectura. Dos, la evaluación que ellos hacen no le toman mayor importancia. Es decir, le dan a la que ellos, a modo de dar clic a la que ellos creen que puede ser, pero sin haber analizado o haber tenido comprensión de lectura. De tal manera que para llegar a los resultados se ha tenido 4, 6, 7, los más altos han llegado a 12, 16, 15, pero la mayoría anda de 10 abajo. Y yo les digo, algunos no solo en una materia, sino en casi en todas las materias. Yo les digo, si alguien saca un 4 o un 7, digamos, alguien que toca un 7, tiene como si se sacara una nota aproximada, tiene como un 2.8, no llega ni al 3. Entonces hay como un desinterés en el estudiante. Por más que uno los motive, hay un desinterés. Es más, cuando uno califica a las papeletas o hace actividades, no le toman importancia. Por ejemplo, en ciencia estamos en de acción atmosférica y sí hay diferentes fórmulas que aplicar en ciencia. Y, yo les dije, mañana vamos a analizarlo. Pues no, a la mayoría no se había tomado la molestia de anotar el enunciado para por lo menos tener solo ya ir sacando los datos de cada ejercicio. Entonces hay como un desinterés. Siempre hay unos dos que tres que le ponen ganas, pero la mayoría hay un desinterés. Y es que hay una cosa, ¿sí? licenciada, es que ¿Sí? hay una cosa, la situación de la pandemia ha venido como a darle más alimentación a este desinterés, porque el alumno ya se acostumbró que estudia o no estudia, entregue guía, no entregue o no entrega guía, él sabe que pasa el grado. Sí, eso ya se acostumbró el alumno.
Entonces, eso ha venido a afectar en la en la educación. Es Sí, como un desafío, es como un desafío que hoy tenemos como docentes. ¿Qué hacer? realmente sí. Hay una fomento el desinterés, como usted decía, y decisiones que el Ministerio de Educación ha tomado, ¿verdad? Qué tan acertadas hayan sido o los desaciertos habría que cuestionarse, ¿verdad? Pero lo que usted dice es cierto, y aún en matemática el mayor desinterés, si antes había un desinterés, esto como que ha venido a sumar, ¿verdad? O aumentar este desinterés en el aprendizaje. Bueno, fíjese que el programa es mate. eh, en el tiempo que desde su publicación ha sufrido bueno, ha evolucionado en el sentido de que ya se hicieron, ¿verdad? Ya hubo una segunda edición de estos libros y como siempre un programa, ¿verdad? Que se ejecuta y se echa a andar, pues produce críticas positivas y negativas. Eh, bueno, de acuerdo al rol del docente, el rol del docente el docente sigue jugando un rol muy importante en el aula, como usted ya mencionaba. Si no está la guía del docente, si no está el apoyo, la explicación, ¿verdad?, de lo que se va a hacer, apoyar al estudiante donde él ya no pueda avanzar, ese sería muy difícil que el mismo estudiante avanzara. Bueno, pero sin embargo, dice, las nuevas tendencias son el intercambio del protagonismo al desarrollar una clase. Ahora el protagonista es el estudiante. Si usted observa los libros y ha tenido la oportunidad de revisar este libro, casi siempre se inicia con un problema. Bueno, y eso dependerá de los niveles. Por ejemplo, en parvularia primaria y básica, siempre se inicia con una situación. Esta situación puede ser como un problema para reforzar el contenido que se vio anteriormente, o puede ser un problema que nos introduzca al nuevo contenido. Pero desde ahí ya pone al estudiante usted en una situación que lo tiene que hacer pensar. Debe de darle el espacio para que él proponga al menos una solución o una forma de resolver el problema, y desde ahí usted ya está cediendo el protagonismo y se lo está cediendo al estudiante. Y esa es una característica que tiene este proyecto ESMATE, y que va enlazado con el enfoque, uno de los enfoques que tiene el sistema educativo, que es el constructivismo. Dejar que el estudiante pueda proponer, desarrolle su pensamiento. Y usted ya lo decía, Jacinto, un docente puede encontrarse en esa situación que no pudo resolver el ejercicio o se equivocó al resolverlo, pero no haya cómo salir de esa situación, pero el estudiante ya encontró cómo. Es que cada pensamiento es diferente. El reto es desde que inicia un contenido, desde que inicia la clase, el reto es para el estudiante, para que él pueda desarrollar ese pensamiento matemático, con el cuidado que el pensamiento del estudiante no sea la fiel copia del docente, porque cuando usted no cede es su espacio y deja al estudiante que lo intente, que proponga, que acierte o se equivoque, entonces no estamos dejando que el estudiante tenga ese espacio. El proyecto ESMATE pretende desarrollar una metodología distinta que permita a los estudiantes aprender haciendo uso de una secuencia didáctica mate cruzada, sin perder de vista, dice, componentes de la misma, cuyo objetivo es mejorar el rendimiento académico. Fíjese que este programa pone bastante en énfasis el constructivismo, como ya lo decía. Es aquí donde ya no cabe la memorización ni la repetición mecánica para poder memorizar un proceso, porque siempre el alumno lo sitúa en una situación que lo hace pensar,
Y es ahí donde él tiene que hacer uso del conocimiento previo que él ya posee. Pero no es una situación matemática mecanizada, sino que son diferentes situaciones que favorece a que el estudiante no promueva más bien ese pensamiento matemático, lo desarrolle y no la memorización ni la repetición mecánica. Bueno, y el propósito dice mejorar el rendimiento académico en matemática de primero a tercer ciclo de educación básica y media en los centros educativos escolares públicos a nivel nacional. El Ministerio de Educación, con el apoyo de la Agencia de Cooperaciones Internacionales del Japón, JICA, ha diseñado material educativo en matemática, proporcionando programas de estudio de la asignatura para primero, segundo, tercer ciclo y bachillerato, el cual establece los contenidos que se deben impartir en los grados del respecto nivel. Las estrategias del proyecto ESMATE, ¿qué consiste? Bueno, uno supone un cambio trascendental para el maestro salvadoreño. Ya no es él el que dirige la clase, sino que él es el que orienta, el que dirige, el que direcciona el aprendizaje, el que valida y el que se encarga de institucionalizar los resultados. Cuando el estudiante hace una apuesta en común de la situación que se le plantea, que es el punto de partida. Casi siempre en media cambia un poco esta situación, porque no siempre se parte de un problema. También el estudiante es el eje central del proceso de aprendizaje. El rol del docente es el de ser facilitador o asistente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. No se trata de dejar solo al estudiante. Realmente no se podría, porque si usted considera que el libro por sí solo cumplirá el propósito que el estudiante aprenda, pues realmente no lo cumple. Porque hay momentos en que el estudiante necesita que se le apoye, que se le explique, que se le oriente, y es ahí donde va el acompañamiento del docente. Y por eso la palabra facilitador, el que facilita el aprendizaje en los estudiantes. Bueno, en la guía metodológica, que es la que cada docente tiene o posee, con el cual dicen los maestros deben trabajar, muestra la propuesta del desarrollo de una clase de matemática. ¿Qué característica, ya Jacinto lo mencionaba, qué característica tiene este libro, esta guía metodológica como el libro de texto? ¿Qué representa cada página del libro? Representa una... Hable, compañero. ¿Sí? Una lección por página. Ajá, es una lección por página, así es. Entonces, no necesariamente corresponde a un contenido, ¿verdad? Sino más bien es una lección que se debe de desarrollar idealmente en ¿cuánto tiempo? 1 hora. 1 hora, clase, 45 minutos. Bueno. Bien, la guía metodológica permitirá a cada docente conocer y aplicar el porqué del abordaje propuesto para el desarrollo de los contenidos y alcanzar sus indicadores de logros en forma eficaz y efectiva, a fin de aprovechar al máximo el libro de texto, con el objetivo de construir capacidades y competencias matemáticas en los niños y niñas. Fíjense que la guía metodológica, ¿cuál cree que sea el apoyo que brinda la guía metodológica y que está relacionado con el libro de texto? Es un apoyo muy valioso para el docente en el caso de que como estudia, prepara, digamos, el libro de texto, que tiene el alumno con la guía metodológica que tiene el docente ayuda a reforzar los contenidos. Es más, si en algún momento el docente no puede resolver el ejercicio, ahí le da por lo menos le da la pista a qué respuesta puede llegar
pero él tiene que demostrar cómo es ese desarrollo utilizando el proceso de SMART. Así es, Jacinto, así es. Realmente es un apoyo y es bastante, como usted decía. Eh, la guía metodológica, a diferencia del libro de texto, bueno, realmente la guía metodológica tiene prácticamente dentro de su estructura la clase, la misma clase que tiene el estudiante en el libro de texto, con la diferencia que en la guía metodológica puedo encontrar, ¿qué elementos puedo encontrar en la guía metodológica? Que no está en el libro de texto. Los tiempos a utilizar en cada ejercicio, Correcto. qué ejemplos o qué es lo que evalúa, por ejemplo, lo que trata de dar de aprendizaje a cada estudiante o qué es lo que va a comprender. Bueno, es bastante lo que la guía tiene, pero entre ellos es eso. ¿Qué más encontramos? ¿Qué podemos encontrar en la guía metodológica? Además Indicaciones, de las indicaciones, sugerencias. Sugerencias. Algo importante es también que encontramos. ¿Escucho? Objetivo. Objetivo, procedimiento. Pero hay algo más que no me han mencionado y está. Los indicadores de logro. Es cierto. Objetivos. En cada lección hay un indicador de logro, es cierto, licenciado. Sí, correcto. Y eso es muy importante, porque eso nos orienta a nosotros sobre qué es lo que queremos que al final el estudiante haya logrado o alcanzado. Entonces la guía metodológica, además de ser un apoyo para el docente en cuanto a qué, como usted decía, Jacinto, nos aporta ¿qué? Una pista, pero también nos está dando otros elementos que guía el trabajo en el aula. Bueno, la guía metodológica. Aquí vamos a ver qué tiene, porque ya los pregunté, yo creo que aquí vamos a encontrar varios elementos que usted mencionó. Las guías metodológicas tienen los siguientes pasos. Recuerde, de acuerdo a los niveles, ¿verdad? Y este recuerde tiene yo no estoy muy familiarizada con el libro de texto de primero a sexto, pero me parece que recuerde, es de segundo ciclo, si no me equivoco. Yo creo que estos pasos corresponde a un libro de primero y segundo ciclo. Recuerde que tiene asignado 3 minutos. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el contenido relacionado con el analiza, pero de unidades o grados anteriores. Entonces, recuerde, dice contenido relacionado con el analiza, pero de unidades o grados anteriores. En otras palabras, en esta parte propone una situación donde el estudiante tiene que recordar lo visto en unidades anteriores o en grados anteriores. Ahí es donde esta parte activa el conocimiento de los estudiantes, o sea, esta parte de la activación para introducir al estudiante a lo que viene, porque lo vamos a ocupar dentro del desarrollo del contenido. También está analiza, mire, de 3 a 7 minutos, que es un problema inicial que sirve como base para el desarrollo de la clase. En otras palabras, este es el problema que vamos a tomar y que nos va a servir para guiar el desarrollo del contenido. O sea, el problema, el punto de partida, digamos, o el problema de referencia. Luego viene, bueno, y es importante que demos este lapso de tiempo de 3 a 7 minutos para que el alumno piense, igual que en recuerdo, unos 3 minutos. Preguntas generadoras, ¿verdad? Que también con el problema uno puede hacer. Se propone el problema, pero también es necesario que para facilitar la comprensión podamos hacer algunas preguntas sobre qué trata, qué es lo que necesitamos,
saber cómo lo vamos a resolver para ir ayudando al estudiante, ¿verdad? Entre lluvia de ideas, también muchos estudiantes pueden hacer que otros recuerden que si ya lo vieron, que si esto yo ya lo sabía. Entonces, puede ser a través de diferentes estrategias, preguntas generadoras, lluvia de ideas, ¿verdad? En fin, una metodología participativa. También viene luego del analista, que puede ser realizada así también, pero aquí lleva, fíjese que el analista lleva una parte más de dejar al estudiante solito, en el sentido que él pueda pensar cómo lo puede resolver. Luego, pasado unos minutos, podemos también ocupar la misma mecánica, ¿verdad? Preguntar qué entienden, cuál es el propósito de ese problema, qué es lo que vamos a hacer, qué necesitamos calcular, etcétera, varias preguntas. Entonces, en esas preguntas que usted puede hacer, activa, ¿verdad?, el conocimiento del estudiante y lo motiva. Y no se siente solo tampoco, sino que siente que ahí va usted apoyándolo. Luego viene, después de esos 7 minutos que ya pasaron, bueno, entre 3 a 7 minutos, que son 4 minutos o 5 aproximadamente, está el soluciona. Soluciona, dice, solución o soluciones del problema del analista, de 3 a 15 minutos. Fíjese que esta parte de soluciona dependerá, ¿verdad?, de qué. Aquí es donde el docente puede también poner en práctica la creatividad. El libro de texto tiene la solución, pero no le dice cómo puede usted abordar la solución. Usted lo puede abordar de varias formas en este periodo de tiempo. Los alumnos, si usted ya lo lleva, digamos, ya lo lleva trabajado un poco en esta parte del analista, ya en la solución a ellos se les va a hacer un poco más fácil proponer una solución o soluciones. Además que habrá generado la confianza para que el estudiante pueda proponer solución o soluciones, que fíjese, en la práctica hay muchos estudiantes que no tienen esa confianza por temor a equivocarse, por temor a que los mismos compañeros, ¿verdad?, lo ridiculice porque se equivocó. Pero es el docente el que debe de ir trabajando esta parte afectiva también, que no está separado del proceso de aprendizaje. Bueno, entonces en el Soluciona usted puede ocupar diferentes estrategias para que juntamente con los estudiantes puedan abordar, puedan socializar la solución, cómo llegaron a esta solución o soluciones, y es aquí también en donde el docente debe de validar el proceso y los resultados. Si hay todavía algunas deficiencias o vacíos, el docente donde refuerza en esta parte. Luego viene la parte de comprende, de 3 a 5 minutos. Comprende viene siendo la conclusión de los aspectos más importantes de la clase. Es como un resumen. ¿Qué tiene con esta parte de comprende? ¿Alguien habrá? En esa parte del comprende, yo les he dicho a los alumnos que es como la teoría cuando se daba matemática antes, que le daban los pasos para poder solucionar los ejercicios. En este es mate, primero plantean el problema, analiza, soluciona y todo viene el comprende. Ese comprende es como la médula central de la lección, por si el alumno no ha podido comprender cómo se desarrolló el ejercicio, ahí le da la pista, como lo esencial, es decir, la teoría, los pasos o algunas reglas que aplicar. Entonces, para mí eso es, dentro de la lección, es la médula central de cada clase. Y que si el alumno logra comprender eso, se le hará más fácil la parte que viene, resuelve. Muy bien, gracias, Jacinto, así es. Estas 4 fases, desde el recuerde hasta comprende, prepara al estudiante, como usted dice, para la parte que viene, que es resuelve en tu cuaderno, de 15 a 20 minutos.
ejercicios y problemas para resolver en la clase. Y la tarea de 20 minutos, ejercicios y problemas del mismo tipo que la clase, pero que los resolverán en casa. Bueno, aquí hay unos tiempos sugeridos. Pregunto, ¿es posible cumplir este tiempo en la práctica educativa? ¿Qué piensan ustedes? Lick, Díganme. yo considero que algunos temas sí se prestan para realizarlos en este tiempo, pero hay otros que la grado de complejidad que tiene no se pueden realizar en ese tiempo, se Así es. tardan más. Entonces hay que quitarle tiempo a algunas cosas para lograr desarrollar la lección en tiempo, en los 45 minutos. Ujú. Sí, muy bien. Excelente su respuesta. Díganme. También dependerá de los conocimientos previos, por ejemplo, lo que decía el compañero Jacinto. Lo que es la geometría antes no se veía de la forma en la que se ve hoy, ¿verdad? Ujú. Entonces es como una desventaja de que se viene arrastrando y que se pretende corregir, ¿verdad? En los grados más grandes, pues un tema relacionado con lo que es la geometría, como se aborda hoy, pues llevaría un poquito más de tiempo para desarrollarlo, ¿verdad? Porque no hay conocimientos previos que puedan aportar a que el estudiante desarrolle con, digamos, con agilidad lo que se pretende, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Fíjense que ustedes han mencionado varias cosas. Uno, este, analizar el contenido por la complejidad, como ya lo mencionaba. Podemos funcionar sin dejar de hacer alguna de las partes, pero quitar, como dice usted, tiempo a algunas partes para darle más tiempo a las otras. Y lo otro que viene a digamos, a que no se pueda cumplir este tiempo, es lo que usted también mencionaba, es la deficiencia en la base teórica. Y eso viene a restar tiempo, ¿verdad? Porque hay que dedicarle tiempo para reforzar o para enseñar, porque si fue un contenido que ellos no, digamos, no quedó muy claro cuando fue desarrollado, entonces hay que reforzar. Eso también implica que vamos a ocupar minutos de estos que ya están sugeridos. Bueno, la guía metodológica proporciona una sugerencia. Aquí dice, una sugerencia para desarrollar los contenidos que incluye el propósito de cada una de las secciones del libro de texto, el indicador de logro correspondiente a la clase, materiales recomendados y un plan de pizarra por cada clase. Durante el desarrollo de clase 45 minutos, la pizarra juega un papel fundamental, pues se trata de un cuaderno común entre el docente y los estudiantes, por lo que en ella debe ordenarse el desarrollo de los aprendizajes de la clase, es decir, el proceso. ¿Por qué se llama plan pizarra? Plan de pizarra. ¿Y cómo es que este plan de pizarra lo podemos ¿qué? Visualizar, observar en la clase? O solo son las partes las que nos llevan a decir que es un plan de pizarra, porque aquí lleva varias partes, mira. Ese lleva varias partes. Fíjese que, bueno, de hecho, yo creo que ustedes ya llevaron recursos didácticos, ¿verdad? Uno de los recursos didácticos que nunca pasa de moda es la pizarra. Para el uso de la pizarra también hay allí, digamos, sugerencias para poder utilizar de manera adecuada la pizarra. Y es dividir, bueno, en algunos años, o tradicionalmente, digamos, esa es la palabra, la pizarra era dividida en 2 o 3 columnas.
Si era dividida en 3 columnas, la primera parte era para la introducción de las, digamos, la introducción, la propuesta de un problema. La segunda columna era para el desarrollo ya del contenido. Y la tercera columna era para los ejemplos. De esa manera se dividía la pizarra. Era esas 3 secciones. Con el plan de pizarra se pueden identificar estas partes. El recuerde, una propuesta de alguna situación, ejercicios básicos que lo que hace es enlazar el conocimiento con el conocimiento previo. Él analiza, que también es una propuesta de un problema, pero que va a ser el problema de referencia, decía, ¿verdad? O base. Luego él soluciona, él comprende y él resuelve. Estas partes que están en el libro son los que vienen a ser, digamos, las secciones en donde nosotros deberíamos, digamos, las partes donde deberíamos de seccionar la pizarra. Por eso dice que la pizarra se vuelve un cuaderno común entre el estudiante y el docente. Y la pizarra juega un papel fundamental, dice. Entonces el plan de pizarra se refiere a esto, ¿verdad? Porque la pizarra debe de estar, debe de tener cada una de estas partes, una parte en la pizarra que el docente utiliza. Bueno, la estructura del libro de texto. Veamos ahora el libro de texto. El libro de texto, ¿qué comprende? Recuerde que comprende el libro de texto. ¿Cuál es el punto de partida en el libro de texto? El inicio de la lección. ¿Sí? El problema inicial. Solución. Conclusión, ¿qué más? Conclusión. Ejemplo. Ejercicio. Ejercicio. No todas las lecciones traen ejemplos. Algunos traen, otros no. Bueno, pero entonces, fíjese que sí, estas son las partes que trae lo que usted mencionaba y que está aquí en la diapositiva. Los ejercicios y problemas. De igual manera, en la pizarra, cada una de estas partes debe de tener un espacio en la pizarra, de manera que ordene el proceso, que el estudiante observe que hay un proceso ordenado del abordaje de la lección, finalizando con los ejercicios y los problemas. Si el tiempo no alcanza, porque son varios ejercicios propuestos, pero al menos 1 o 2 ejercicios podemos proponer para que el estudiante los resuelva. El docente puede elegir cuáles ejercicios, de tal manera que pueden ser un poco más complejos, donde al resolverlos en la casa, si no alcanza el tiempo para que ellos lo resuelvan ahí, ellos no tengan la dificultad de que no lo han resuelto porque no comprendieron. Bueno, y de hecho es necesario siempre explicar más de el ejemplo que trae el problema inicial, por la forma en que vienen los ejercicios propuestos. Quizás el problema inicial tiene una estructura que no está considerado como lo está considerado en los ejercicios que van a resolver. Entonces, el docente ahí es donde también hace esas adecuaciones curriculares y puede agregar ejemplos para que el estudiante pueda en casa sin mayor problema resolver estos ejercicios. Bueno, con respecto al tercer ciclo, dice cada clase está compuesta con las secciones antes mencionadas, es decir, esta estructura es para un libro de texto de tercer ciclo. Observe usted, por ejemplo, para esta clase, ángulos inscritos, parte 2. Esta es la lección. Observe usted la estructura de la lección. Esta misma estructura es la que debe de estar, digamos, visible en la pizarra. La propuesta del problema,
con el tiempo sugerido, ya vamos a ver cuánto tiempo, la solución, también la conclusión, los ejemplos y los ejercicios. Hoy ellos tienen el cuaderno de ejercicio. Este cuaderno de ejercicio, los estudiantes llevan una propuesta de ejercicios y en clase podemos abordar los ejercicios que están en el cuaderno de ejercicios o se pueden abordar los que están en el libro de texto. Entonces, llevan estas partes y en el problema inicial, déjele el espacio, ¿verdad? O el tiempo sugerido para que el estudiante pueda pensar cómo hacer para encontrar la solución al problema. Los estudiantes nos sorprenden de muchas maneras y no solamente la ventaja en matemáticas es que no hay un solo camino para poder aportar la solución a un problema, son varios los caminos y es la forma en cómo el estudiante comprende el problema y además de que como lo comprende, ahí es donde también el conocimiento previo, las habilidades que él ya posee, eso le permite poder encontrar una forma de poder resolver el problema. Entonces la estructura de un libro de texto para tercer ciclo es esta que tenemos acá. No siempre llevan ejemplos, ya se mencionó. Bueno, respecto a bachillerato hay una diferencia, al igual que en segundo ciclo. Hay diferencia del libro de texto de segundo ciclo a tercer ciclo, digamos de segundo a tercero. De tercer ciclo a bachillerato también. Hay unas cosas que son comunes, otras no. En cuanto a la estructura del libro de texto. Bueno, respecto a bachillerato, dependiendo de la necesidad del contenido, algunas clases comienzan estableciendo una definición. Aquí está lo que mencionaba. No siempre se inicia con un problema. Puede iniciarse con una definición, un teorema, que lo vamos a utilizar, lo vamos a necesitar para el desarrollo. O una propiedad, dice, y luego se resuelve un ejemplo para reafirmar lo visto en la primera sección. En este caso, dice, el docente puede considerar el ejemplo como si fuese el problema inicial y retomar el flujo normal de una clase. En otras palabras, la clase puede iniciar con, como lo menciona, la propuesta de una definición, un teorema, una propiedad, porque sin esta, digamos, apoyo teórico, lo que viene después, que es la propuesta del problema, no va a poder ser abordado por parte del estudiante. Entonces, cuando ya se brindó este apoyo de la definición o un teorema o una propiedad, el docente puede proponer el problema y a partir de esa propuesta seguir el curso que sigue la clase, ¿verdad? La problema inicial, la solución, el ejemplo, bueno. Entonces, por otra parte, dice la sección de conclusión, en bachillerato puede tener un nombre distinto en general o teorema. O sea, puede aparecer así y no la palabra conclusión, que es la C que aparece en el libro de texto de tercer ciclo. Fíjense que en los libros de segundo ciclo no se llama conclusión, se llama comprender. Hay una diferencia, ¿verdad?, en las palabras que se utilizan. Bueno, por otra parte, algunas clases tienen un asterisco en su título. Esto indica que la dificultad de la clase es mayor, lo que ya creo que ella reconocía, que hay unos contenidos que tienen mayor dificultad y que el docente debe brindar más apoyo a los estudiantes. Podemos observar también la estructura, el teorema del ángulo inscrito, parte acá, parte del problema, la solución, la conclusión y el ejemplo. Bueno, y la estructura y uso de la sugerencia metodológica. El libro de texto dice es para el estudiante, eso ya creo que está bastante claro y contiene todos los temas que el docente desarrollará durante su año lectivo. Si quiere leer sobre la estructura y el uso del libro de texto, puede hacerlo en estructura del libro de texto.
Bueno, por otra parte, la sugerencia metodológica es para el docente. Ya lo hablamos hace un momento. Y este material dice funge el papel de apoyo. Ya Jacinto lo mencionaba también. Esa palabra es el apoyo para el docente, para el desarrollo de cada clase de matemática. Aquí está la estructura. Hace un momento preguntaba qué es lo que comprende la guía metodológica. Leamos entonces qué es lo que comprende, por favor. ¿Cuál es la estructura? José Alexander. Jacinto o Egla. ¿Cuál es la estructura de la guía metodológica? Licenciada, se ve bien pequeña la presentación. Se ve Yo pequeña. el teléfono también, por eso no lo alcanzo a leer. Ah, fíjese que, bueno, le voy a leer entonces acá, ya que creo que se les hace difícil. Bueno, tiene la página del libro de texto, también tiene el número y nombre de la lección, al igual que el libro de texto. Tiene el indicador de logro de la clase, la secuencia de la clase en la lección, el propósito de la clase, también la resolución de los problemas del libro de texto. Dice, tal vez no la solución, todo el desarrollo, pero sí una pista nos encamina a cómo desarrollar el problema. En algunos casos se utilizan también los apartados materiales o posibles dificultades. Bueno, entonces prácticamente tiene la misma estructura que tiene el libro de texto, con algunos elementos, ¿verdad?, que se adicionan, que son exclusivamente para el docente, de uso para el docente. Bueno, la sugerencia metodológica contiene además las pruebas de unidad al finalizar cada unidad, donde lleva un formato sencillo para que el docente pueda imprimir y reproducir. Luego se presenta la solución de la prueba indicando el número de ítems que contiene y se sugiere dónde puede proporcionar puntos parciales mediante un asterisco rojo. Bueno, este asterisco rojo se puede observar en la versión digital y en algunas ocasiones no se presentan soluciones detalladas por motivo de espacio. Apenas, ¿verdad?, como decía, una pista que nos encamine a cómo resolver el problema. La sugerencia metodológica también contiene pruebas de periodo. En el caso de bachillerato, que abarcan los contenidos desarrollados en el correspondiente periodo. En el caso de tercer ciclo son pruebas trimestrales y la prueba está construida bajo los dominios cognitivos, de conocimiento, aplicación y razonamiento. Es decir, la prueba comprende estos dominios, los 4: cognitivo, conocimiento, aplicación y razonamiento. Otro detalle importante es que por cada grado hay 2 tomos. Por lo tanto, son 4 libros de la sugerencia metodológica de bachillerato. Creo que tercer ciclo solo es bueno, sí son 2 tomos en la sugerencia metodológica, ¿verdad? El libro texto sí es 1. Bueno, veamos entonces cuál es el rol, reconozcamos cuál es el rol del docente con la metodología Plan Pizarra. El rol del docente no es solo proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el estudiante y el ambiente, dejando de ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser guía o acompañante del estudiante. Bueno, a continuación se presentan algunas sugerencias que se pueden retomar para iniciar con esta nueva práctica. Algunas de ellas están sujetas a la estructura de los libros de texto y pensadas en que el tiempo de una clase es de 45 minutos. La resolución individual del problema inicial de la clase, que es brindar un tiempo prudencial para que el estudiante lea el enunciado y resuelvan de manera individual. Aquí es donde yo
lo que mencionaba, y es que en la propuesta del problema dejemos al estudiante que de manera individual lea, analice, comprenda y proponga una solución para el problema que se le propone. En esta parte es importante que el docente se movilice por el aula para monitorear el trabajo de sus estudiantes y brindar apoyo a aquellos que están estancados en la resolución. Entonces es necesario que el docente monitoree, que vaya observando el trabajo de los alumnos y brindar la ayuda cuando el estudiante se ha estancado en alguna situación que no le permita llegar a la solución del problema. Bueno, promueve el aprendizaje por medio de preguntas inteligentes y abiertas y anima a los estudiantes que se pregunten entre ellos. Esta parte promueve el trabajo colaborativo. Hay algo importante que mencionaba y es que fortalece el autoestima y la confianza en los estudiantes. Pueden entre ellos hacerse preguntas, generar esa confianza para poder expresar, quizás no de manera abierta toda el aula, pero sí al compañero que pueden tener más cerca, al que le tienen confianza, sobre lo que no hayan entendido, sobre sus inquietudes. Bueno, entonces cuando se habla de inteligente, se refiere a preguntas claves, preguntas generadoras, justas para guiar el aprendizaje de los estudiantes con el cuidado de no brindar la respuesta al problema. Ese cuidado lo vamos a tener. Podemos dar pistas, podemos dar alguna ayuda, pero no brindar la solución del problema. Recordemos que lo que se desea es construir el conocimiento en ellos. O sea, nosotros sí les vamos a brindar toda la ayuda que necesiten, pero cómo enlazar o cómo usar este apoyo dependerá de ellos, ¿verdad? Cómo ellos lo utilicen. Bueno, en esta parte puede incluirse el aprendizaje colaborativo, ya lo mencionaba, cuando discuten entre ellos. También estimula a los estudiantes a entrar en diálogo tanto con el docente como entre ellos y a trabajar colaborativamente. El tener la oportunidad de compartir sus ideas y de escuchar las ideas de los demás le brinda al estudiante una experiencia única en la que construye significados. El diálogo entre los estudiantes es la base del aprendizaje colaborativo. Fíjense que esta metodología, a diferencia de la tradicional, donde solo el docente era el que hablaba y el estudiante escuchaba, pues aquí tenemos la oportunidad de escuchar y conocer el pensamiento de los estudiantes, conocer qué es lo que piensan ellos, cómo ellos conciben el mundo matemático. Bueno, y de hecho qué bonito es cuando los estudiantes tienen la confianza, aun cuando el docente está presente, de poder expresar sus ideas, de poder aún preguntar y que los mismos compañeros puedan brindar hasta la respuesta de lo que ellos están preguntando. Averigua cómo han comprendido los conceptos antes de compartir con ellos su propia comprensión de los mismos. Es decir, antes de poder brindar una solución y formalizar la solución, es necesario que los estudiantes, que le brindemos el espacio a los estudiantes para que ellos puedan socializar los resultados. ¿Cómo es que llegaron a esos resultados? Entonces, si nosotros damos las respuestas, entonces ellos ya no van a buscar, ellos van a perder la motivación porque uno ya le brindó la respuesta. Entonces, dejémoslo a ellos, que ellos sean los que resuelvan, ¿verdad?, esa situación. Bueno, si le damos el conocimiento ya hecho, les estamos poniendo en las manos el último eslabón de un proceso de pensamiento que solo ellos pueden construir. Recuerde que se trata que ellos construyan, que entre ensayo y error ellos puedan llegar o se acerquen mediante un proceso adecuado a la respuesta, ¿verdad?, o a la solución de los problemas. Bueno, respecto a los libros de texto, el primer ítem de la sección de problemas suele estar estrechamente relacionado con el indicador de logro de la clase. Es decir, si el estudiante logra resolver el primer ítem por su cuenta,
entonces ha comprendido el problema inicial de la clase. Esto es importante, ya Jacinto lo mencionaba, de manera general cuando hacen alguna prueba. Hay una deficiencia bastante marcada en la comprensión lectora. Los estudiantes no comprenden lo que leen, hacen una lectura mecánica, pero no logran muchas veces comprender qué información les está brindando el problema y con esa información qué es lo que, necesita resolver. Aun cuando la pregunta está propuesta, a veces no logran visualizar qué es lo que van a hacer. Y es bien común que leen y luego le dicen a uno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Entonces hay que dejarlos, que ellos lean, que ellos al menos vuelvan a leer e intenten comprender qué es lo que van a hacer. Una vez comprendido el problema, ellos tendrán una luz sobre lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Entonces, es necesario fomentar la comprensión lectora en los estudiantes. Si les cuesta de manera conjunta, nosotros podemos, mediante la explicación de los ejemplos, acompañarles y enseñarles que en la propuesta de un problema hay palabras claves, hay palabras que en lenguaje cotidiano al lenguaje matemático se traduce de esta manera. Entonces es necesario enseñarles a ellos para ayudarles a desarrollar la comprensión lectora. Bueno, el primer ítem dice es un indicador de qué tanto han comprendido el tema del día y permite al docente evaluar la dirección de la clase y determinar si debe cambiar la dirección o mantenerla. Mire, aquí es importante esto. El libro de texto, juntamente con la guía metodológica, la misma palabra lo dice, es una sugerencia. El docente puede ocupar otros recursos, puede cambiar la dinámica de la clase sin perder de vista todas estas partes, pero puede agregar otros elementos que puede favorecer al aprendizaje, elaborar recursos didácticos, proponer situaciones, por ejemplo, si es posible si es posible porque el espacio lo permite, llevarlos, por ejemplo, afuera de la institución, del aula, y situarlos, por ejemplo, si estamos trabajando con área y volumen, a que ellos puedan hacer algunas mediciones y puedan hacer el cálculo, por ejemplo, del volumen de algún, por ejemplo, objeto que ellos puedan encontrar, etcétera. Entonces, en otras palabras, mande. El perímetro. El perímetro, el área, ¿verdad? Ajá. El aula ya cuenta, fíjese, con varias figuras, la mayor parte rectangular, donde el estudiante puede medir la longitud de la base, de la altura, y puede calcular el área. Se puede ocupar también, elaborar con ello, ¿verdad?, algunos recursos didácticos que sirva, por ejemplo, como un rompecabezas para ir, por ejemplo, ocupando los mosaicos, para que ellos puedan, a través de del llenado, por ejemplo, de ese mosaico, poder comprender el concepto de área. Y es que muchas veces no comprenden qué es el área y confunden el área con el perímetro y con el volumen. Entonces no identifican realmente qué es el volumen. Entonces, poner al estudiante a situaciones donde pueda hacer uso de recursos didácticos le llevaría al estudiante a comprender el significado de lo que él posteriormente va a tener que calcular sin la ayuda del recurso. Entonces, es una sugerencia metodológica. El docente puede elaborar aún otros recursos o lo que están propuestos, ¿verdad? Se pueden elaborar y utilizar en el aula. Bueno, el libro de texto como objeto de estudio y recurso didáctico para el aprendizaje. Vamos a reconocer algunas fortalezas y debilidades. Richard Dell, me cuesta leer esta palabra, este autor define el libro de texto como un material impreso
estructurado, destinado a utilizarse en un determinado proceso de aprendizaje y formación. En otras palabras, el propósito del libro de texto es ayudar a este proceso de aprendizaje y formación. Está en un material, dice que está estructurado, ordenado, digamos, y que puede utilizarse para este fin del aprendizaje. Torres Santomé indica que los libros de texto son aquellos que están diseñados para su uso solamente en aulas y centros de enseñanza y que contienen la información que los alumnos y las alumnas precisan para demostrar que cumplen los requisitos para aprobar una determinada asignatura. En la práctica, no es el profesor el que diseña el currículo. Eso estamos bastante claros, ¿verdad? No, nosotros los docentes no tenemos voz ni voto en el desarrollo del currículo. Son otras personas quienes los desarrollan y nosotros somos los que lo ejecutamos. Pero en relación al libro de texto, también nosotros no elaboramos los libros de texto. Nosotros los utilizamos para el propósito de la enseñanza y los alumnos para el del aprendizaje. Bueno, entonces son los encargados de las editoriales que con el apoyo de los especialistas es que elaboran estos libros de texto. Ellos deben de estar relacionados de manera estrecha con el currículo. Es decir, deben de tomar en cuenta los contenidos propuestos, las sugerencias metodológicas, el enfoque, los indicadores de logro para el diseño de estos libros, de tal manera que favorezca a que se pueda llevar a cabo el proceso de aprendizaje de acuerdo a la currícula nacional. De este modo, el libro es una guía que dirige el curso de la enseñanza en buena parte de las aulas. Bueno, y este es en cualquier nivel. Los libros es una guía, realmente para el que estudia es un libro de apoyo. ¿Cuántos materiales hoy puede usted encontrar como libros que le ayuda a usted a poder comprender y lo puede guiar en el proceso de aprendizaje? Para el estudiante le sirve de apoyo para su aprendizaje y para el docente para la enseñanza. Se estima que los libros de texto llegan a condicionar de manera importante el tipo de enseñanza que se realiza, ya que muchos enseñantes lo utilizan de manera cerrada, sometiéndose al currículum específico que se refleja en él, tanto en lo que se refiere a los contenidos de aprendizaje como a la manera de enseñarlos. En cuanto a los libros de texto que hoy estamos ocupando con este programa SMATE, pues la misma lectura nos dice, y lo he mencionado, que es una sugerencia metodológica. Es decir, podemos llevar a cabo las partes que están comprendidas en el libro de texto, pero el docente puede variar. Y es que si nosotros, los docentes de matemáticas, no ponemos esa parte creativa de dinamizar el uso de este libro, se va a volver para el estudiante sistemático, aburrido, ya los estudiantes van a saber cómo va a iniciar la clase y cómo va a terminar, que lo que está en el libro de texto es lo que el profesor va a ir a reproducir, que lo que ya saben ellos lo que van a hacer. Entonces aquí lo importante es que el docente pueda tener una guía y complementar esta guía con los conocimientos de los recursos y de los problemas que puede proponer el docente. Entonces de esa manera salimos de la rutina y motivamos al estudiante, activamos al estudiante. Ningún libro de texto, por bueno que sea, será un instrumento de validez universal. Siempre habrá que emprender actividades adicionales de índole muy diversa. Aquí está lo que mencionaba. Entonces, el libro de texto no es un libro que vamos a ejecutar de forma mecánica, sino que es
como decía, es una sugerencia. El docente puede impregnar ese sello personal, ese trabajo, esa experiencia para entregar estos contenidos de forma diferente. Es necesario hacer adecuaciones curriculares por los estudiantes que tenemos, por lo que ya mencionaban, ¿verdad? Por la complejidad del contenido. Si las bases no son muy buenas, entonces hay que redireccionar la forma en cómo vamos a trabajar con los estudiantes. Entonces hay bastantes o varios aspectos que, por lo que es necesario adicionar o emprender otras actividades. El libro de texto no puede sustituir al profesor en ningún caso, aunque la tendencia general sea que el libro dirija de algún modo la actuación del docente. Entonces, el libro de texto no puede ser quien dirige 100% el trabajo del docente. No puede ser, no lo sustituye, porque el contexto donde se ejecuta el planeamiento didáctico es diferente. Hay bastantes fuentes bibliográficas que nos pueden servir de apoyo. Los problemas que podemos proponer al estudiante pueden ser que no sean contextualizados para ellos. Hay que proponer otros ejercicios, y ahí es que antes de llegar al aula es necesario que preparemos la clase, al menos que propongamos otras situaciones que se pueden desarrollar. Sin embargo, dice, aunque no es común debido a la confianza que normalmente se deposita en los libros, sí es legítimo preguntarse, ¿es siempre correcto el contenido que aparece en los libros de texto de matemáticas? Habría que preguntarse, ¿verdad? En otras palabras, me ayuda el contenido propuesto en relación a los propósitos del programa que están de los contenidos que están en el programa. La forma en cómo se desarrolla este contenido realmente favorece. ¿Cuál es tu experiencia como estudiante, jóvenes, respecto al uso de los libros? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Siempre ha favorecido a su aprendizaje? Me di a entender con la pregunta. Sofía. Jacinto o Alison, que veo que son los que se quedaron ya en la tutoría. Haga la pregunta, licenciada. Que cómo ha sido su experiencia en cuanto al uso del libro de texto en la formación en la que hoy ustedes están. Bueno, en cuanto a la experiencia, creo que ha sido un proyecto innovador, Uh-huh. un proyecto que el trabajo se hace de forma diferente, un proyecto que mira, que tiene proyecciones a futuro en el sentido de que utiliza las metodologías constructivistas. Uh-huh. Otro elemento muy importante que está de fondo en SMATE es aplicación para la vida para la vida cotidiana. Muchos ejercicios ya donde dice desafíate, le plantea al alumno problemas de la vida real para que lo plantee en ecuación y le dé una solución. Entonces, en cuanto a la experiencia, creo que me ha permitido estar como
como una formación permanente, es decir, Ujú. por el mismo oportunidad, porque es una oportunidad de trabajo, tener alcance a las capacitaciones brindadas por el MINED para Ujú. luego implementarlas en el aula. Entonces es una oportunidad que uno le tiene por el mismo acceso al trabajo a recibir la información directa de casi por los mismos personas del MINED o las personas que están de cerca trabajando en las departamentales en cuanto a los diseños y programas de matemáticas. Ujú. Muchas Entonces, gracias. para mí ha sido una bonita experiencia. Una bonita experiencia el uso de los libros. En el caso Bien. Sí, personal, licenciada, ¿Sí? sí me escucha. Sí, le escucho. En el caso personal, concuerdo con lo que está presentando en la diapositiva. Ujú. Aunque no doy clases en ninguna parte, pero a lo largo de la carrera he sentido de que el uso del libro es muy bueno para mí, Sí. pero eso va a depende bastante de qué libro es, de qué materia se trata, porque en otras ocasiones me ha ayudado otras clases de materiales didácticos, no el libro. Entonces, no sé, como hace la pregunta, ¿es siempre correcto el contenido que aparece en los libros de texto de matemática? Es de analizarlo, a veces sí y a veces no, depende de la situación del alumno. Muchísimas gracias a la respuesta de ambos. Bien, sí, Jacinto comentaba su experiencia en cuanto al uso del libro del proyecto SMART. Y bueno, él reconoce, ¿verdad?, la constante formación a la que ha estado él presente por el uso de estos libros, la implementación de estos libros, y Sofía pues reconoce también que no siempre el contenido que aparece en los libros de texto de matemática es correcto. En otras palabras, dependerá, como usted dice, Sofía, de la necesidad educativa del estudiante. Si un libro de texto puede ser para mí mejor u otro material, no necesariamente el libro de texto. Puede ser, como usted decía, otros materiales que vienen a ayudarme mucho más que un libro. Entonces, dependerá de la necesidad o la situación, como usted mencionaba, Sofía, del alumno. Bueno, en una aproximación a la definición del libro de texto, nos acogemos a la distinción de Honsel, que hace entre el libro de texto y el libro escolar, según su intención de ser usados en secuencias de enseñanza, libro de texto, o no libro escolar. En su opinión, dice, el término libro de texto queda reservado para libros escritos, diseñados y producidos específicamente para su uso en la enseñanza, mientras que el término libro escolar se utilizaría para libros empleados en la enseñanza, pero menos íntimamente ligados a las secuencias pedagógicas. Aquí establece una diferencia entre libros de texto y libro escolar. Bueno, algunos argumentos a favor y en contra del libro de texto como recursos didácticos. Los efectos del uso de los libros pueden ser positivos o negativos. No siempre son positivos. Prendes, dice, nosotros nos posicionamos en la idea de que independientemente de esta connotación, el mal no está en el medio en sí, es decir, en el libro, sino en el uso que de él se haga. El libro puede contribuir a la reflexión, a la creación y al aprendizaje innovador, o por el contrario puede convertirse en instrumento que degrada y deforma la enseñanza. En otras palabras, en el libro mismo no está el problema, sino en el uso. Como ya se menciona,
concretamente con los libros que están sugeridos en el programa SMART, el docente debe de hacer un buen uso de estos libros. Como lo use, cuál va a ser la responsabilidad que va a asignar al estudiante en cuanto al uso de este libro, y como ya se mencionó hace un momento, no sustituye al docente, sino que debe de haber un acompañamiento. Entonces, además, que no perder de vista que hay un diagnóstico por el cual partimos y adecuaciones curriculares que se deben hacer, y esto es necesario. Cabero y otros señalan que entre los argumentos que utilizan los detractores del libro de texto está el hecho en que en los textos se escogen los contenidos que aparecen, eliminando otros, pudiendo ser los motivos de dicha elección políticos o ideológicos. De ahí que si será correcto el contenido que presentan algunos libros. Pues no sé si usted, bueno, yo creo que sí, a lo largo de la formación ustedes han tenido la oportunidad de poder consultar varias fuentes bibliográficas. Resulta que algunos autores incorporan cierta información que no incorpora el otro autor. Entonces, no hay criterios unificados en cuanto a la estructura y al contenido que incluyen en estos libros. Entonces, puede ser que los motivos sean políticos o ideológicos los que establecen estas diferencias entre algunos libros de texto. En los libros no existe una confrontación de los contenidos con la realidad, reduciendo así la búsqueda y la experimentación por parte del alumno y mermando su espíritu crítico. Es ahí donde debe de haber, se debe contrastar esta parte, donde se minimiza la experimentación de parte del alumno y el espíritu crítico mediante la propuesta de situaciones por parte del docente. Es ahí donde entra en juego el diagnóstico, porque el docente es quien mejor conoce la realidad del estudiante. Él puede no tomar el problema que está en el libro de texto y proponer el uno, que lo lleve al estudiante a situarse en su realidad y proponer problemas, como decía, por ejemplo, geometría se presta para poner al estudiante en una situación real. Y con lo que ella mencionaba, podemos sacarlo a una parte o área de la escuela donde le permita hacer algunas mediciones y el cálculo de algunas medidas. Esa es una situación que el docente puede aprovechar y proponer esa situación. Entonces, fomentamos un espíritu crítico por parte del estudiante. En ocasiones el libro de texto sustituye al profesor, que se convierte en un mero transmisor de lo que aparece en el libro, limitando así el desarrollo de metodologías que favorecen el aprendizaje, ya que prácticamente el único modo de aprendizaje que se propone a través de los libros es a través de la repetición y la memoria. La repetición y la memoria no debe ser el propósito del uso de los libros. Al contrario, debe de fomentar la parte creativa e innovadora por parte del docente, quien es el que va a hacer uso de estos libros, y orientar al estudiante o encaminarlo a la solución de los problemas, ¿verdad?, propuestos. Entonces, la repetición y la memoria, la repetición mecánica, ¿verdad?, de la solución de ejercicios, por ejemplo, no es lo que se debe de fomentar. Los detractores del libro consideran que el libro, al dar todo hecho al alumno, le priva de su capacidad de investigadora y crítica. Ese es otro de las críticas que le hacen al uso de los libros. Asimismo, dice, al resaltar un determinado contenido, anula otros. Y esto tiene consecuencias, ya que es el libro, o más bien quien edita sus contenidos, el que decide qué conocimientos son los que se deben ir transmitiendo a las siguientes generaciones. En otras palabras, los que determinan qué van a incluir o no
y cómo van a direccionar el contenido en los libros de texto son quienes los diseñan, ¿verdad? Quienes crean estos libros. Los libros están escritos para los maestros, que son quienes los van a escoger y no para los alumnos. Esta es otra crítica que le hacen a los libros de texto. El libro de texto impone al maestro y en consecuencia al alumno el ritmo y la progresión que se ha de seguir. Por su parte, Campanario, al describir una serie de usos del libro de texto que pueden resultar innovadores, destaca como las más frecuentes que pueden ser que los libros de texto es fuente de información para alumnos y profesores, fuentes de ejercicio y tareas de clase, y fuentes de preguntas y ejercicios de evaluación. En otras palabras, jóvenes, es un material de apoyo de consulta, pero no el que debe de determinar con qué lineamiento se va a desarrollar el contenido. Entonces, los docentes deben de tomar diferentes fuentes de información bibliográfica para tomar lo que consideren que va a ser útil para el desarrollo de los contenidos. De igual manera, el estudiante puede consultar diferentes fuentes y quedarse con aquellos que para él le es útil. Bueno, Cabero y otros, al describir cómo el libro de texto puede convertirse en elemento orientador de la actividad profesional del profesor o incluso puede devaluar su prestigio. ¿En qué sentido? Hay profesores, como dicen, hay profesores que son libreros. Son aquellos que se apegan fielmente al contenido del libro y no hacen una búsqueda, no hacen otra búsqueda, más que lo que está proponiendo el libro. Desarrollan los mismos ejemplos que están en el libro, proponen los ejercicios que están en el libro también y no fomentan esa función de investigador aún para consultar otras fuentes de información que pueden enriquecer los contenidos y aún la propuesta de los ejercicios y las actividades. Si la labor del maestro se limita a transmitir los contenidos que aparecen en el libro, en cierto modo su cualificación profesional en ese desempeño podría ser mínima. Bastaría con tener una buena educación en el trato con los alumnos y unas buenas dotes como reproductor de texto. En otras palabras, si un profesor reproduce fielmente lo que está en los libros de texto, cualquiera puede reemplazarlo. Basta con que quien lo reemplace tenga habilidades matemáticas o haya trabajado muy bien ese libro o esté tan familiarizado que puede venir a sustituir fácilmente al docente. Bueno, ¿hay algún comentario sobre esto? ¿Ninguno? Bueno, lo que puedo concluir es que hay que ser equilibrado, ¿verdad? En cuanto al uso de los libros de texto. No hay que ser extremista, aunque hay que usarlo de la mejor manera, no aburrir a los alumnos. Muy bien, gracias. Jacinto. Fíjese que me ha gustado su exposición muy orientadora. Cómo dominar, manejar el uso adecuado o correcto de los libros. El otro consejo que nos dio es que, y ese nos viene bien, que si se asignan ejercicios a los alumnos, al menos uno ya sabe cómo es el proceso del desarrollo. Sus orientaciones están muy certeras
para nuestro desempeño como docentes y también hacer las adecuaciones curriculares de acuerdo al entorno que se mueven los alumnos. Va a haber momentos en que quizás la clase no la desarrollen la hora, porque hay una poca comprensión de los alumnos y ahí hay que reforzar de contenidos anteriores. Por ejemplo, por decir así, se llega al tema de a las operaciones fraccionarias. El alumno a lo mejor no las puede leer, a lo Ujú, mejor no conoce los elementos que la conforman una operación fraccionaria o cómo es el proceso de operar. Entonces todos esos elementos entran en juego que la hora no es suficiente, pero lo que se busca es el indicador de logro, que este alumno o estos alumnos comprendan o entiendan cómo es que se desarrolle, porque fácil es proponerse desarrollar la lección en el día o para el día, sin importar si les aprendieron o no. Entonces ujú. ahí el papel del docente juega muchas cosas durante la educación para que la enseñanza, aprendizaje en el alumno sea eficaz. Gracias por todas sus orientaciones que nos ha dado en esta noche. Bueno, muchas gracias también, Jacinto, por su apreciación y su opinión. Alison, En mi opinión, solo decir que como docentes tenemos un, ¿cómo le digo? Una gran responsabilidad, ya que no podemos decir la enseñanza material que para apoyar más que todo en cómo nos desarrollamos en nuestra clase para ver si logramos o de los estudiantes. No podemos echarle la culpa al material que estamos utilizando, sino también tenemos que ver las estrategias y las metodologías que estamos implementando. No basar en lo que dice el libro, sino que nosotros tenemos que adecuar. muy bien, gracias, excelente también. Bueno, eh, lean por favor el material. Eh, Aquí faltan solo 2 diapositivas, pero yo les voy a compartir esta diapositiva. Eh, los, este es el material. Complementan ustedes la lectura, por favor. Aquí ya está lloviendo y se me hace muy difícil escucharles. Entonces vamos a dejar la tutoría hasta acá. Les voy a compartir el material y lean también el material, que está bastante bonito y está mucho más explicado que lo que hemos abordado en esta tutoría. El día sábado vamos a trabajar con algunos ejercicios propuestos. De igual manera como hicimos en la tutoría 1, vamos a hacer en esta tutoría. Les voy a compartir, hoy sí, al finalizar la tutoría, les voy a compartir el libro de primer año de bachillerato. Les voy a comentar qué unidad necesito que revisen para poder